Queridos hermanos, es una alegría para mí poder estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios. En esta oportunidad, como en anteriores, quisiera tener una lectura allí en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses y luego tener un pensamiento sobre ello. Dice Colosenses capítulo 1, versículo número 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Está allí en la lectura de la palabra de Dios. Qué importante es que en este tiempo nosotros podamos concentrar nuestra atención en la persona de Jesucristo, en lo que Él ha hecho por todos nosotros, quienes hemos aceptado esa obra meritoria allí en la cruz, que hemos aceptado su amor en favor nuestro, que no merecíamos absolutamente nada, sin embargo, disfrutamos con intensidad nuestra realidad presente. Y qué decir de la futura, de aquellas cosas que Él ha preparado y que en breve cumplirá con todos nosotros, que principiarán con el arrebato de la Iglesia, un acontecimiento inminente que todos esperamos. Es lo próximo, singular, extraordinario, sobrenatural, que sucederá en el futuro con relación a Dios y la Iglesia. Tenemos que recordar, como allí hemos leído en el versículo 13, el libramiento. Dios ha hecho algo para librarnos. Y dice allí el verso número 13 que nos quitó del área de influencia de Satanás en el cosmos, en el mundo, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, a una órbita donde gravita otra influencia. Esto es importante que nosotros en este o en cualquier tiempo recordemos. No estamos en esa esfera de oscuridad en donde el sufrimiento no tiene ningún sentido, donde agotamos nuestros recursos sin necesidad, llevando adelante nuestras vidas de forma infructuosa, sino que estamos en esa esfera del cuidado providencial de Dios, en donde nos esforzamos y a veces sufrimos y hacemos cosas y las hacemos para la gloria y para la honra de Dios. Tenemos redención por su sangre. Fue el derramamiento de la sangre preciosa del Señor Jesucristo que nos permitió a nosotros experimentar esta libertad. No poseíamos este bien, no había en nosotros nada digno, sin embargo el Señor hizo esta obra. Dice el verso número 15, en esta selección de conceptos sintetizados de esta forma extraordinaria por el apóstol Pablo con respecto al Señor Jesucristo, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. A veces las personas preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se ve Dios? ¿Tiene rostro Dios? ¿Tiene manos Dios? En la Escritura encontramos expresiones que son antropomorfismos, es decir, referencias literarias a las manos, a la cabeza, a los ojos de Dios. Eso lo leemos habitualmente en el Antiguo Testamento, pero cuando repasamos las páginas del Nuevo, vemos a un hombre perfecto, Dios completo, Jesucristo, el Salvador de la humanidad, Cristo, Redentor. Y allí nosotros podemos admirar cómo es Dios, observando su vida.
dedicándonos a examinar de qué forma Él se condujo en los días de su carne, cuando Él estuvo vestido de humanidad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra prototokos, primogénito, indica anterior a todos los demás. Nosotros añadimos, solamente a efectos ilustrativos, que Jesucristo, siendo Dios, no tiene principio ni fin de días, porque es eterno. El verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Él es la razón por la cual todas las cosas que tú conoces e incluso las que ignoras existen. Es muy tranquilizante para nosotros, nos da mucha paz en el alma, cuando sabemos que un ser de estas características está en el control de todas las cosas. Y que muy por sobre la mala administración humana de los bienes que Dios entregó para ser administrados, nosotros estamos bajo el control, la tutela, el dominio del Dios de la eternidad, aquel que tiene todo poder. Hay cosas que suceden porque Dios las permite y nosotros las aceptamos, no con resignación, sino experimentando el gozo que el Espíritu Santo coloca en nuestro interior para poder sobreponernos a cada una de estas circunstancias. Estamos preparados, o debiéramos estar preparados para las pérdidas, cualquiera sea la pérdida. Podemos pensar en afectos, en seres queridos, en bienes materiales y tantas otras cosas, características de una manera muy particular de este tiempo en el cual nosotros vivimos. Tal vez me esté escuchando en esta oportunidad alguien que tiene alguna dificultad con su trabajo. El Señor está en el control. Él es el soberano Señor de los cielos y de la tierra, en el que usted ha confiado. ¿Cómo no va a ayudarle en una situación difícil? ¿Cómo no va a estar motivando el corazón de sus hermanos en Cristo para que puedan ellos ser tal vez la forma en que usted supla su necesidad presente? Note usted que allí Pablo hace una aclaración. Dice, las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que están cerca nuestro, que nosotros podemos admirar, y las que nosotros nos es difícil imaginar, que están a años luz de donde nosotros residimos, pero además las que se ven y las que no se ven. Recuerde usted que la Escritura también nos enseña que en las regiones celestes hay seres, y que el príncipe de la potestad del aire, Satanás, es el que gobierna este sistema caótico que nosotros llamamos mundo. Él es el que rige este sistema caótico, es el responsable inmediato de las cosas malas que suceden. Sí, mire, lo afirmamos de forma categórica. Satanás es el responsable de nuestras miserias, porque nos sumerge en esta condición pecaminosa, característica de todos los seres vivos. Los hombres y las mujeres, en busca de su aparente libertad, incursionan en prácticas aberrantes. No hace tiempo, o no hace mucho tiempo, escuchamos de la práctica detestable de hombres encumbrados que se dedican a la pederastía y tantas otras cosas que forman parte de la información que está disponible, que usted conoce porque seguramente de tanto en tanto usted observa las noticias. El Señor Jesucristo es responsable y sustentador de todo lo creado. Qué visión importante para nosotros con respecto a su persona en el día de hoy. El verso 17 dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es importante también que nosotros destaquemos esto en este tiempo en particular. Al ser antes de todas las cosas, conoce todas las cosas que Él ha creado y aquellas que han surgido a partir de este impulso inicial, desarrollándose hasta como las vemos en el día de hoy. Él, reitero, tiene un conocimiento exhaustivo de cada una de esas cosas. No solamente porque es omnisciente, porque sabe todas las cosas, sino porque al ser eterno ha estado en cada uno de esos instantes. A Él nadie puede abrumarlo con alguna inquietud o con alguna duda, porque tiene todas las respuestas. Yo me pregunto y le pregunto, ¿en este tiempo usted tiene algún interrogante? ¿Se ha planteado alguna de estas preguntas existenciales tan características del género humano?
En la Sagrada Escritura usted encuentra respuestas. Mire, yo le aseguro que si usted con corazón devoto, con humildad, se expone a la lectura diaria, a la meditación, a la oración, muchos de sus interrogantes encontrarán una respuesta. Hay otros que, aunque breguemos insistentemente, se internan en el silencio que la Escritura guarda sobre algunas cosas que nosotros no podemos aún manejar, que no estamos capaces para nosotros comprender en toda su dimensión. Tal vez es un acto de generosidad y gracia de parte de Dios, porque cómo procesar en nuestra mente, con nuestro intelecto limitado, los acontecimientos futuros vinculados a la segunda venida, al día del Señor, ese día de juicio en el cual se producirán eventos tremendos y habrá dolor como nunca ha habido en el mundo. Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, añade el verso 18, como leímos. Qué importante en este tiempo también, a pesar de que estamos lejos y tenemos que manejarnos a través de estos medios tecnológicos, Él sigue siendo el que tiene la última autoridad. A Él tenemos que remitirnos. Claro que Dios ha delegado parte de su autoridad en hombres para que nos conduzcan. Oremos por ellos insistentemente, reconozcamos su autoridad, sirvamos de forma tal que podamos estar de pronto conectados unos con otros, conscientes de nuestra responsabilidad, aún en medio de esta condición de aislamiento. Cristo sigue siendo la cabeza de su Iglesia, sigue dando órdenes que tienen que ser cumplidas, sigue diciéndonos qué podemos, qué no podemos hacer, cuál es nuestra responsabilidad. Tan solo tenemos que ir a la Sagrada Escritura y ser sensibles cuando nuestros hermanos mayores nos orientan con algún consejo. Cristo tiene que tener la preeminencia en todo, no porque sea una imposición paulina, sino porque merecidamente ocupa ese lugar de forma categórica. No existe ninguna razón para que Cristo no tenga preeminencia en todo, excepto que algún pecado consentido en nuestra vida nuble nuestra capacidad criteriosa de reconocer la verdad. Estemos confundidos. Si estamos confundidos, pidámosle en oración al Señor que nos ayude, para que el Espíritu Santo traiga claridad. Dice el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Qué hermosa imagen viene a mi mente cuando recuerdo aquella escena en donde el Señor Jesucristo centra la atención de todos en su persona al ingresar allí en el lago donde el bautizador Juan está bautizando. Y una voz interrumpe este hecho y la actividad de todos de forma categórica diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Mire, es importante que nosotros reiteremos que Él es quien dijo ser, que el Padre se contenta en la persona del Hijo y que nosotros tenemos en Él todo aquello que es necesario para nuestra vida. Recurramos a Él, hagámoslo de la forma que hemos aprendido en la Biblia, que nos han enseñado, para poder honrarle y glorificarle. Por medio del reconciliar consigo todas las cosas, es decir, fue la obra de Jesucristo la que logró que cada cosa pudiese recomponer su vínculo con Dios. Mire, pensamos con pesar en nuestra experiencia pasada cuando estábamos lejos de Dios y nosotros necesitamos de Jesucristo. Sin Él estábamos perdidos, sin embargo Él nos tendió la mano y nos acercó, nos introdujo dentro de su familia, nos instruyó, nos enseñó las primeras cosas. Y hoy el Espíritu Santo continúa realizando una obra efectiva en nosotros. Vosotros también, que en otro tiempo erais extraños, dice el versículo 21. Éramos extraños. Sin embargo, ahora ya no es más esta nuestra realidad. Y dice, además de ser extraños, enemigos en vuestra mente. Nuestros pensamientos eran contrarios al pensamiento de Dios. No podíamos pensar como Dios piensa. No podíamos amar como Dios ama. No podíamos ser justos como Él es justo. No podíamos ni tan siquiera tener la intención correcta de proceder honestamente en los asuntos de nuestra vida cotidiana.
Tanto así el pecado había debilitado nuestra mente y nuestras emociones, que estábamos inhabilitados para hacer estas cosas que a Dios le agradan y son tan necesarias. Haciendo malas obras. ¿Cuántas cosas, Recordamos rápidamente en este minuto de silencio las cosas malas que dejamos atrás. Sentimos pesar, pero cuando reflexionamos en las buenas cosas en las cuales nos ha involucrado en el presente, no podemos menos que decirle gracias. Dice el verso 12, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, e irreprensibles delante de él. Así que la finalidad, el motivo, la razón, la gloria del Padre, el enaltecimiento de su persona digna, inalcanzable de otra forma, pero también allí entre todas estas razones su amor para con cada uno de nosotros, para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Quiera Dios bendecirnos en este día en particular, que podamos seguir proyectando en esta semana aquellas cosas que Dios seguramente está esperando que nosotros llevemos a la práctica. Y estaba escuchando con atención, dentro de todas las críticas que se hacen a la Escritura, una muy en particular que tenía como sentencia, como definición categórica: la Sagrada Escritura no es sagrada, o la Biblia no es sagrada como ella misma se presenta, como tal. Qué tiempo difícil. Estamos como un pueblo en asedio. Que el Señor te ayude a concentrarte en aquello que va a revitalizar tu vida, que va a darte los recursos necesarios como para poder enfrentar este tiempo difícil, en donde todo lo que está relacionado con el Dios de la eternidad es ofensivo. Todo aquello que apela a la santidad es resistido. Que el Señor te bendiga, querido hermano, que el Señor te bendiga, querida hermana, que podamos estar consustanciados con su voluntad para honrar su persona en este tiempo de espera, hasta que podamos nuevamente reunirnos y cantar canciones y adorar su santo y bendito nombre. Que así sea, para su gloria y su honra.